Bienvenidos. Hoy me da mucho gusto que podamos dedicar nuestro programa al medio ambiente. Tenemos una serie de inquietudes, preocupaciones, angustias y desarrollos muy recientes en relación con la protección del medio ambiente, la dificilísima circunstancia de coyuntura que se vive, lo que está ocurriendo en el proceso de paz, lo que ocurre en las zonas del conflicto, y también preguntarnos un poco por el, entre comillas, el llamado posconflicto en materia ambiental, cómo se expresa. Dos invitados de primera línea, me da mucho gusto saludar al doctor Manuel Rodríguez. No necesita ninguna presentación en materia ambiental, el primer ministro de Medio Ambiente que hubo en nuestro país, columnista de los medios más importantes del país, profesor universitario, decano y una voz absolutamente reconocida y reputado en materia de medio ambiente. Bienvenido, doctor Manuel. Gracias por la invitación, Juan. Y eso que no mencioné, el Foro Nacional Ambiental. Le faltó el Foro Nacional Ambiental, que ahora estamos trabajando fuertemente en el río Magdalena. ¿Y cómo van? Pues ahí estamos en el tema, porque increíblemente se va a hacer un programa, un gran proyecto de navegabilidad del río que ignora la dimensión ambiental y la dimensión social. Entonces, obviamente, ese ha sido el tema de tres foros que hemos tenido agitando el tema, porque obviamente es necesario que haya una discusión pública sobre ese proyecto del río Magdalena. Crucial, crucial. El río de la patria, como se le llama. Y me da mucho gusto saludar al doctor Fernando Sierra, representante de la Cámara de la Comisión Quinta, oriundo del hermoso departamento del Meta, hermoso y sufrido departamento del Meta. Bienvenido, doctor Sierra. Doctor Juan, muy buenas noches. Al doctor Manuel, un placer estar aquí con ustedes acompañándolos. Yo invité al doctor Sierra porque seguí las incidencias de un debate sobre crímenes ambientales que el doctor Sierra organizó, y cuando llegué a este estudio donde nos encontramos, que como ustedes ven tiene un set nuevo, me encontré un elemento que no estaba previsto en el set y que es muy elocuente en relación con el debate, que es esta, yo no sé cómo llamarlo, es un doloroso recordatorio de lo que ha sucedido con los atentados contra la infraestructura petrolera en nuestro país, doctor Sierra. Sí, quisimos traer un elemento que llamara mucho la atención, sobre todo que creara una conciencia diferente, y qué más que el pato emblemático encima de un barril de petróleo. ¿Y usted se llevó esto para el Congreso? Total, estuvo... O sea, ¿este viene del Congreso a este programa? Vino del Congreso a este set de Juan, sí señor, aquí lo tenemos y, está buenísimo. La verdad causó mucha sensación. Nuestro pato bañado en petróleo. Porque lo que ha pasado en materia ambiental con los ataques a la infraestructura petrolera, doctor Manuel, a lo largo de muchos años es muy dramático, ¿no? Bueno, claro, ha habido todos los atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas, que es el clásico caso donde se han derramado más de 4 millones de barriles de petróleo con graves daños sobre la cuenca del Catatumbo, sobre todo, y por consiguiente sobre el Golfo de Venezuela, que es un problema que hay binacional. De hecho, los venezolanos tienen muy bien contabilizado todo el petróleo que ha ido a dar a esa cuenca. Pero más que eso, pues la enorme deforestación que ha hecho las FARC y el ELN en la guerrilla, un enorme daño al bosque como consecuencia claramente en parte de los cultivos ilícitos, a veces de explotación ilegal de madera. Y bueno, yo creo que el daño más grave que le ha hecho el país las FARC es saber claramente los enormes impactos negativos sobre la serranía de la Macarena, que es uno de los tesoros de ese país en el campo ambiental, porque hay que recordar que la serranía de la Macarena es de los sitios más diversos biológicamente del mundo. Y con con muchas especies endógenas, porque la historia geológica de ese sitio es muy particular y además es una transición de la zona andina hacia la región amazónica, y el daño ha sido monumental en el caso de la serranía de la Macarena, y eso parece que no se recuerda durante todos estos procesos de negociación de la paz. Menciono el caso de la serranía de la Macarena porque yo creo que así como este símbolo que nos ha traído el representante Sierra representa muy bien todos los atentados que han tenido que ver con la infraestructura petrolera, que ha hecho un daño ambiental enorme, además de las pérdidas para el país en términos del petróleo. Pero además yo creo que la serranía de la Macarena
es el símbolo de la destrucción enorme que ha hecho las FARC en el campo ambiental. Y es algo que no se ha tratado ni con franqueza ni con transparencia en el proceso de paz, porque en el proceso de paz claramente debería exigírsele a la guerrilla no solamente la restauración a las víctimas del conflicto, sino también a la víctima que es el medio ambiente. Y esos daños la FARC debía incorporarse en el proceso de negociación que está finalizando un proceso de compensación y de restauración. No es posible que se haga semejante daño ambiental y que eso pase, como dice aquí este barril, con una amnistía, ¿no? Así es, y es una dimensión que ha estado ausente del proceso de paz, no se ha planteado, no se ha exigido, no se ha discutido con la profundidad y con el énfasis que eso merece. En parte, en esa línea iba su debate, doctor Sierra. Claro, la idea de esto era decirle no solamente al gobierno, sino a toda la sociedad civil, ¿qué va a pasar con esos delitos ambientales? Nosotros los movimos en 3 ejes: los derrames de petróleo, la minería ilegal y los cultivos ilícitos que ya aquí hablaron. Y lo que creemos es que ese enorme daño ambiental, por mencionar casos solamente específicos, el caso de Tumaco, cuando se derraman casi 410.000 galones en las veredas aledañas a Tumaco, y uno dimensiona, y les decía yo ayer en la comisión, es casi llenar 33 piscinas olímpicas. Es una cantidad de derrame que le causó daño al ecosistema, a las especies, a la flora, a la fauna. Y sobre eso, doctor Sierra, ¿quién del gobierno atendió su debate? ¿Quiénes fueron? Estuvo el viceministro del Interior, el doctor Ferro, y estuvo Carlos Ferro. Y estuvo el ministro Vallejo del Medio Ambiente. ¿Y qué dijo el doctor Gabriel Vallejo ante sus reclamos para que esto se tenga en cuenta? Pues uno pensaría y esperaría que el gobierno nacional, en cabeza de su ministro del Medio Ambiente, pues tuviera una posición mucho más erguida frente a todo lo que va a pasar, sobre todo lo que hablaban ustedes del tema del posconflicto. Aquí hemos hablado de 3 crímenes ambientales, de los cuales habla la Corte Penal Internacional, de los cuales se pronunció el Papa, de los cuales se referendaron en Río +20, o sea, toda esa literatura que queda solamente en el papel. Hoy por hoy, como le decía yo ayer al ministro, aquí no hay un embajador del medio ambiente. ¿Cuál es el abogado del medio ambiente? ¿Qué va a pasar en el proceso del posconflicto con todos esos crímenes cometidos contra el medio ambiente que, entre otras cosas, los sumábamos y son catastróficos? En el tema de cultivos ilícitos, en el tema de las talas, sacábamos una cifra y es lo deforestado por las FARC, es casi 2 áreas y media de lo que es Bogotá. Entonces uno diría, ¿cuántos árboles se tuvieron que talar durante todo este tiempo en Macarena, la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Amazonas, en la serranía de Neuquén, en todo lado en donde ustedes han visto esa tala indiscriminada? Doctor Manuel, esto plantea una discusión y una reflexión de país muy interesante. Si logran firmar un acuerdo de paz, ¿cómo debería abordarse esta problemática ambiental en el posconflicto? Bueno, obviamente yo soy un hincha del proceso de paz, como lo somos muchos colombianos, pero me parece que el proceso de paz quedaría muy incompleto. Primero, si no se hace claro ante el país cuál es el daño que hizo las FARC y el ELN, etcétera, al medio ambiente. Segundo, si no se establecen unas obligaciones por parte de ellos de compensación y restauración. Y tercero, quedaría muy incompleto si no se trata muy claramente el tema del posconflicto en relación con lo que ha sido la experiencia histórica de países como Mozambique, como Angola, como Camboya, como Vietnam, etcétera, etcétera, en los cuales después del conflicto se ha incrementado tremendamente la destrucción ambiental. Es muy elemental. Porque se liberan las zonas y ya... Primero se liberan las zonas, entonces entran muchas actividades extractivas, mucha minería legal, etcétera, etcétera, pero no solamente por eso, porque
hay exguerrilleros o hay ex miembros de la Fuerza Armadas o hay ex paramilitares que prefieren no insertarse a la vida como, la actividad ilícita. Y se quedan en las zonas rurales, que ellos los conocen muy bien, que las conocen de memoria, y obviamente muchos de ellos saben muy bien dónde está la madera valiosa y van por ella en forma ilegal, dónde está la minería valiosa y van por ella en forma ilegal, y eso genera una mayor destrucción del ambiente. Eso ha sido la experiencia internacional. Entonces habría que claramente pactar también con las FARC y con el ELN unas formas para que eso no suceda. Y una de las formas para que no suceda es justamente que parte de los hombres que están en las FARC, bueno, por ejemplo, se ha dicho que una de las formas de condenar a muchos de que paguen cárcel, por decirlo así, se ha dicho que va a ser un tipo de actividad que puede estar restaurativa. Entonces, una actividad restaurativa puede ser la reforestación, por ejemplo, puede ser cuidar unos parques nacionales, puede ser claramente hacer de guardabosques y justamente impedir que se generen daños adicionales al medio ambiente por parte de su propia gente. Y la minería ilegal fue otro de los ejes del debate, nos lo decía el doctor Fernando Sierra, con quien regresamos después de estos mensajes. Sigan con nosotros. Los impactos ambientales de la guerrilla a lo largo de estos años, las dimensiones ambientales del posconflicto y el debate en el Congreso. Minería ilegal, ¿qué le dijo el ministro Gabriel Vallejo? Bueno, el ministro lo que cree es que no se han adoptado medidas tendientes a parar la minería. Nosotros decíamos que... ¿A parar la minería ilegal? A parar la minería ilegal, sí, claro. Les decíamos pues que ¿cómo no va a ser un negocio tan rentable en la minería ilegal si ya encontramos que por 1 kilo de oro se puede estar pagando alrededor de 98 millones de pesos? En ese sentido, las FARC, como principal actor deforestador, lo que ha hecho es migrar su negocio narcoterrorista de producir la coca, que si bien es cierto saliendo de Colombia va a valer alrededor de 5 millones de pesos y pues llegando a los demás continentes un poco más, pero se migró porque es mucho más rentable. Se migró porque ellos cobran como unos cupos a los mineros ilegales. Se migró hacia allá porque resulta rentable cobrar por el uso de una retroexcavadora, por el ingreso de insumos. ¿Y eso es de las FARC, doctor Sierra? Efectivamente lo que hicimos fue, en el debate muy juicioso, explicar frente a cada uno de los ítems cuáles eran los guerrilleros que estaban al frente de cada uno de los negocios y en qué zonas estaban. ¿Usted presentó eso zona por zona, frente por frente? Frente por frente, cuántas minas tenían, cuántas estaban explotando. ¿Y ese debate fue con copia al doctor Humberto de la Calle? ¿Ya le mandó? Pero se lo vamos a enviar. Se supone que el ministro muy juiciosamente tomó nota de toda la información que lo que tiene que ver con minería ilegal, que entre otras cosas no es un tema, es un tema que todavía sigue pasando. Este fin de semana capturan 12 personas en el Huila y en el Tolima, que le daba en una de esas minas 600 millones de pesos mensuales. No sabemos para dónde iban los recursos. Entonces vemos que es un negocio ilícito, que hay unas alianzas macabras entre grupos al margen de la ley que se han dedicado pues a explotar diferentes zonas. En ese sentido hace que el negocio de estos grupos haya migrado por encontrar que sea mucho más fácil en términos económicos hablar de minería ilegal y explotar esas minas. Esa información ayudaría mucho en la mesa de La Habana, doctor Manuel, pero yo quería preguntarle, en todo este espectro, los impactos negativos de todo este conflicto sobre el medio ambiente son múltiples y en muchos casos van incluso mucho más allá de la propia deforestación. Sí, entre otras cosas la defaunación, ¿no? Porque claramente parte de la proteína o de la carne, por decirlo así, de la guerrilla, pero también en su momento de los paras, pero también del ejército,
tiene que ver con, de hecho en el pasado yo conocí que el ejército tuvo cazadores profesionales para suministrar carne cuando el ejército no tenía los suficientes recursos. Entonces, digamos, no solamente ha sido un problema de las FARC, sino también de la guerra en general. Entonces, claro, toda esta cacería ha llevado a una gran defaunación allí donde las FARC y la ELN, etcétera, residen, y la defaunación es muy grave. La defaunación afecta el bosque. Afecta profunda, es tan grave como la tala, porque un bosque defaunado fundamentalmente, por ejemplo, de mamíferos o de aves, significa que buena parte, por decirlo así, de los transportadores de las semillas, ¿no? Por diferentes mecanismos, los mamíferos y las aves claramente ayudan a las aves pues a polinizar, obviamente, pero también los mamíferos a repartir semillas a través de las heces, etcétera, etcétera. Entonces, al desaparecer eso, claramente desaparece una dinámica fundamental del bosque, que es justamente toda su reproducción en la parte florística y obviamente faunística. Entonces es supremamente grave. Yo creo que tenemos unos bosques muy defaunados en el país, y esos bosques muy defaunados tienen que ver en buena parte con la guerra, y eso entonces también es un daño enorme. El otro daño sin duda ha sido la fragmentación de los bosques, porque con todos estos cultivos ilícitos se rompen los corredores. Se rompen los corredores, se rompen los ecosistemas. Y se rompen los tamaños adecuados de los ecosistemas. Entonces, claro, estamos en una situación compleja, y lo grave es que, aparte de la destrucción que han hecho la guerrilla, tenemos otro problema para el posconflicto, y es que la destrucción ambiental en Colombia está desbocada. Entonces no podemos decir simplemente que es un tema de la guerrilla. Hay una destrucción fenomenal en Colombia, ¿no? Está el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta o de la isla de Salamanca, debajo de las narices de las autoridades nacionales y locales y departamentales, se están destruyendo un ecosistema de un gran valor. Incendio tras incendio, quemas provocadas, construcción de diques para drenar las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta y convertirlas en tierras agrícolas. Bueno, están pasando todo tipo de cosas en Colombia. Muy graves. Entonces, digamos, la paz debería ser también una oportunidad que el país tomara para generar, digamos, como un gran proceso de concertación nacional para detener esa destrucción. La dimensión ambiental de la paz. Le tocó bolear harto Twitter, doctor Sierra, al ministro. Ahí lo vi muy activo en las redes. Sí, la verdad es que el ministro nos quedó mal 2 veces. Le decíamos ayer que la tercera era la vencida, pero sí creemos que es importante que en todo este proceso que hablan de posconflicto, que hablan de reparación, de no repetición, en ningún capítulo se toca el tema del medio ambiente. En ningún capítulo están tocando aquellas caletas que ustedes se acuerdan que debe tener la guerrilla en el campo, y sí queremos saber, con base en esa perspectiva, qué va a suceder con esos dineros, y sobre todo si esos dineros de alguna u otra forma pueden resarcirse a aquellas familias. Dábamos unos testimonios del río Caunapí, en donde acabaron ese río, donde va a acabar 5 décadas en restaurarse, las especies marinas, la bahía de Tumaco con 10 kilómetros afectada, las miles de especies tanto de flora como de fauna, el acabar el ecosistema, las fuentes arbóreas. O sea, es una cantidad, es una serie de elementos que, si uno se da cuenta después en el posconflicto, no hay absolutamente ningún ítem que diga cómo se va a resarcir eso del medio ambiente. ¿Qué le decía el ministro? ¿Por qué no iba al debate? El ministro decía que estaba literalmente apagando incendios, que tenía que apagar incendios. Estuvo en OPSA, la primera vez que nos canceló, la segunda vez que nos llamó dijo que estaba en Nariño. Y yo pues jocosamente le decía, ministro, afortunadamente usted dejó el balde para dejar de apagar los incendios y vino a atenderle al país, por lo menos qué es lo que se espera. Apagar el incendio legislativo con estos que lo esperaban allá. Pero de todas maneras aquí hay una reflexión institucional en todo esto sobre el ministerio, el rol del ministerio y en la coyuntura, doctor Manuel. Esta proliferación de incendios, la sequía, ¿dónde y cómo debería estar el ministerio
Bueno, infortunadamente, digamos, como que hay una cuestión casi que esquizofrénica en el gobierno con el medio ambiente. Pero por una parte, el presidente Santos muy acertadamente está promoviendo la creación de parques nacionales, eso está muy bien. Muy importante. Pero por otra parte, vemos que el Ministerio del Medio Ambiente se ha debilitado tremendamente durante la administración Santos. No solamente por las reducciones presupuestales que ha tenido, pero en particular porque ha estado cediendo competencias a otros ministerios, que eso más o menos nos tiene aterrados a muchos ambientalistas. Renunciando a temas misionales del ministerio, por ejemplo, lo señalaba usted. Recientemente, hace un mes o qué sé yo, salió un decreto del Ministerio del Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura, en el cual el Ministerio del Medio Ambiente le cede al Ministerio de Agricultura la competencia de señalar en qué lugares del país, en qué humedales del país se puede hacer o no acuicultura. Está bien hacer acuicultura, pero es al Ministerio del Medio Ambiente el que le toca señalar qué humedales del país son aptos para eso o no, porque obviamente está de por medio la conservación de la gran diversidad faunística que hay en esos humedales. Hay que recordar que Colombia es un país en buena parte anfibio, que tiene 30 millones de hectáreas de áreas de humedales. Es que la gente se le olvida eso. Y entonces entregarle esa gran función al Ministerio de Agricultura, con una cuestión muy debatible que no vamos a entrar aquí sobre el tema que ha escandalizado a los grandes expertos, a los técnicos, que es el tema de la definición de empresas, todo el tema de la definición de qué es una especie exótica y doméstica y domesticable. Entonces no, pero digamos, ese es un ejemplo, pero otro ejemplo obviamente es la sesión que hizo el Ministerio de Minas en relación con las cuencas hidrográficas donde hay actividades mineras. Otro ejemplo obviamente es el tema muy grave de la licencia express. El ministro vive diciendo que eso no es un problema, pero claro que es un problema, porque uno no puede dar licencias a las volandas. Decía usted, ¿no?, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay licencias que por su impacto han tomado más de una década. Así es, por ejemplo, la licencia que obtuvo la Shell y que parece que no la va a utilizar ahora de explotar petróleo en Alaska, eso tomó años, ¿no? Y obviamente, ¿por qué? Vamos, ¿por qué tiene que ser eso así? Porque para ciertos proyectos de explotación minera o de explotación agrícola, el país se casa 40, 50 años con eso, y obviamente no podemos decidir en 1 o 2 meses ese matrimonio. Un tema que a mí me preocupa muchísimo también, que el Ministerio del Medio Ambiente está ajeno, es todo el tema de la Orinoquia, donde claramente hay unas grandes oportunidades para el país en la agricultura, pero es al ministerio al que le toca dar unos lineamientos para asegurar que esa expansión agrícola se va a hacer en forma amigable con el medio ambiente. Y el Ministerio del Medio Ambiente ha estado ausente de eso. Entonces, por acción o por omisión, se ha debilitado la autoridad ambiental, cuando lo que tendríamos que tener es una autoridad ambiental muchísimo más fuerte, muchísimo más robusta, vis a vis el posconflicto. Y mucho más tonificada. La Orinoquia, su tierra, sobre todo doctor Sierra. Porque, claro, porque es que hay una ausencia o hay una diferencia entre el discurso y el recurso. Aquí han hablado, y el ministro Iragorri habla, que la paz pasa por el campo, que la deuda histórica del campo es 50 años, que en el Plan Nacional de Desarrollo hablan de un capítulo muy grande de crecimiento verde, pero cuando uno ve los recursos para hacer eso, la verdad, si usted compara con los demás ministerios, se da cuenta que no hay los recursos. Yo creo que esta es una voz de alerta para decirle, no para vestirnos de ambientalistas, porque ya nos trataron de decir ayer que éramos ambientalistas, pero sí creemos. Pero eso es un elogio. Eso está muy bien. Pero pues, el Papa, dígale al doctor Manuel. El Papa estaría muy contento de que usted sea un No, y ambientalista. el Papa también lo dijo allá en Nueva York. Y su encíclica, ¿no? Claro, absolutamente. Dijo que tenía que pasar por el campo y que todos los gobernantes deberían estar muy pendientes de lo que va a pasar con el medio ambiente. Pues aquí deplorablemente el tiempo vuela, pero creo que quedan unas reflexiones muy importantes que han planteado el exministro Manuel Rodríguez y el representante Fernando Sierra. Fundamental que en toda esta consideración de La Habana adquiera un perfil propio, adquiera espacio en la agenda el tema ambiental y se piense en la restauración y en la compensación ambiental hacia el futuro. Doctor Manuel, doctor Fernando, nos quedamos con su imagen,
nos quedamos con las reflexiones que ustedes han hecho y nos quedamos con una invitación para un próximo programa, porque aquí nos quedó mucho tema. Muchísimo. Que bien vale la pena desarrollar en el futuro. Gracias, doctor Sierra. A usted, doctor Juan, muy amable, y al ministro, un placer estar con usted. Doctor Bueno, Manuel, muchas gracias de nuevo por esta invitación tan amable. Le seguiremos leyendo sus columnas sobre temas ambientales, que siempre son muy, muy ilustrativas. Bueno, nos veremos. Hay que seguir discutiendo este tema que está simbolizado aquí porque, claro, hay los delitos de las FARC, pero también hay los delitos ambientales de muchos colombianos, Claro. que claramente han aumentado. No es que antes no existieran, es que se han incrementado sustancialmente los delitos ambientales en Colombia, no solamente por los de las FARC, sino de ciudadanos comunes y corrientes. De muchos Y frentes. el país tiene que, obviamente, mirar eso con mucho cuidado, porque eso a su vez, pues se requiere un Ministerio del Medio Ambiente más fuerte, pero eso tiene que ver con muchas otras autoridades y con otros temas que hay que enfrentar. ¿Cómo vamos a tratar estas imágenes dolorosas? También una reflexión para ustedes, a quienes les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro programa de hoy. Feliz noche para todos.